Continuamos con más información. Es momento de regresar a Ecuador para hablar con César García, porque las mineras deberán comenzar a pagar aranceles. César, te escuchamos. Sí, estamos con el viceministro de Minas, Javier Subía, para que nos explique varias de estas decisiones muy importantes, porque después de 7 años se abre el catastro minero en el Ecuador, que tiene un enorme potencial y que no ha sido aprovechado, y más bien ha sido relegado por la minería ilegal, que está causando un problema muy grande en el Ecuador y en toda la región. Gracias, señor viceministro, por este tiempo con Latinoamérica. Primero, se abre este catastro. ¿Cuál es el propósito, el potencial que tenemos en el Ecuador con esta apertura y esa importante decisión? Bueno, primero, buenas tardes con todos, un gusto y muchas gracias. El catastro minero se reabre después de 7 años y más de 4 meses de haber estado cerrado. Se lo cerró en enero del 2018 por indicios de otorgamientos que no eran regulares, que aparecían de la noche a la mañana, por una serie de irregularidades que ya se han ido analizando durante todos estos años. Pero uno de los defectos justamente es el tema de haber dejado de otorgar áreas de minería legal y los espacios donde hay minerales va a haber minería, donde hay oro hay minería, de tal manera que si es que no se entregaron concesiones a titulares responsables, los irresponsables y los delincuentes han hecho de las suyas durante todo este tiempo. La idea del catastro minero, que se inició el proceso el día de ayer con la firma del acuerdo ministerial que dispone a la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, en la reapertura gradual del catastro minero. Primero, ¿qué es el catastro? El catastro es el registro alfanumérico de los derechos mineros, un registro que contiene mucha información, geoposición, mapas, quién lo tiene, cómo lo tiene, en qué condiciones lo tiene, en qué condiciones se otorga. Y de aquí en adelante la Agencia de Regulación y Control Minero es la encargada de ir abriendo primera fase en este trimestre, en este tercer trimestre del 2025, es para pequeña minería no metálica. ¿Qué es la pequeña minería no metálica? Es básicamente la que nos rodea todos los días. Tenemos cemento para las construcciones, tenemos pisos, porcelanatos, tenemos baldosas, tenemos la vajilla con la que comemos, tenemos los techos, cielos en las oficinas de cemento. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la cal viva para muchas construcciones, para muchos procesos industriales. Totalmente, totalmente, porque son inversiones internas de grupos económicos respetables, las empresas cementeras, las empresas de cerámicas, todos ellos generan una dinamización que lleva hasta la construcción y tiene uno de los más altos índices de empleos indirectos que genera, porque si bien la mediana y gran minería son altamente tecnificadas, generan por cada empleo directo, generan 2 a 3 empleos indirectos. La minería no metálica genera 5, a veces hasta 6 empleos indirectos. Ahora, ¿cuál es la estrategia para no caer en lo que usted decía en inicio, esos procesos irregulares que fueron aprovechados por corruptos y también por la delincuencia para poder obtener esto y no dejar esas rentas acá en el país? Este catastro, ¿cómo va a estar manejado para evitar especulación y controlar que aquellos que reciban esas concesiones se dediquen a lo que pidieron al Estado ecuatoriano y luego efectivamente en un tiempo determinado brinden esos recursos al país y que demuestren que están efectivamente produciendo? Precisamente ese es el objetivo para la apertura a la pequeña minería no metálica. La pequeña minería no metálica no es tan apetecida, todos los minerales son apetecidos, pero no es tan apetecida como la metálica de oro principalmente, pero también tenemos personas que lucran con cobre. La pequeña minería no metálica va a tener unos requisitos para las nuevas solicitudes. Primero, tienen que ser solicitadas por empresas que tengan al menos 2 años de experiencia específica en el sector. Empresas o personas particulares también que puedan demostrar la experiencia, número 1. Número 2, tienen que tener también el aval de un ingeniero en geología, un ingeniero en minas, que avale cuáles son los minerales que se encuentran principalmente en el subsuelo. Recordemos que somos un país pródigo en minería, en recursos naturales renovables y no renovables. En los no renovables, la pequeña minería, las peticiones
tienen que dar un aval por parte de los geólogos, ingenieros de minas, que estén debidamente registrados en la Agencia de Regulación y Control Minero. Ellos, mediante un plan de trabajo, van a avalar que no hay predominantemente minerales metálicos cuando lo que se está pidiendo es no metálicos. De esa manera nosotros vamos a minimizar la posibilidad de que se pidan concesiones para metálicos cuando en realidad esta primera etapa es exclusivamente para no metálicos. Ahora, con respecto al tema de la tasa minera, esto es algo importante porque si bien es cierto entendemos que el Estado busca recaudar, quisiéramos saber cuál es el monto que se espera recaudar al respecto de esa tasa, pero cuán competitivos somos con respecto a, por ejemplo, países como Perú, como Bolivia, como Brasil, que tienen minería y que a veces tienen tasas diferentes. ¿Cómo estamos con respecto al porcentaje de tasa en la región? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta porque es importante aclarar, número uno, que la tasa está vigente desde el 1 de junio. Aquellos titulares de mediana y gran minería tienen que pagar el 1 de julio ya su proporcional de este primer mes. Hay que reconocer que el Estado ecuatoriano en sí ha perdido el control de buena parte del país y principalmente de las zonas mineras. Si no actuamos automáticamente en forma inmediata, el 1.6 millones de hectáreas que se encuentran concesionarios a la minería legal, de todo tipo, metálica, no metálica, podría duplicarse con el aporte de la minería ilegal. Hablemos de un aporte ilícito a la economía criminal. Este aporte que genera más y más corrupción, más delincuencia, más delitos, es algo que no podemos permitir. Estas estimaciones de que lo que es legal se podría convertir en una contraparte, un espejo en negro, ilegal, ilícito, no lo hacemos solamente nosotros, lo hacen agencias internacionales de control, vigilancia del crimen. Ahora, para la fijación de la tasa, fueron varias instituciones que participaron. La Agencia de Regulación y Control Minero levantando cuáles son las necesidades de recursos, en total de todo tipo de recursos, para poder tener un control específico en territorio. Y también participaron el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Economía y Finanzas, participó Presidencia. Son las cámaras, ¿no? Ellos se están quejando de eso, de que no dialogaron con ellos. Básicamente, cuando se propone algún tipo de normativa, regulación o tasa, se tienen varios dispositivos o mecanismos para dar a conocer a todo el público en general. El que determina la ley es que se tiene que dar una publicidad a las propuestas. Esa propuesta fue debidamente publicitada, estuvo colgada durante los días específicos, si mal no recuerdo, entre el 18 de mayo y el 27 de mayo en la página de la Agencia de Regulación y Control Minero y se dio también un anuncio en todas las redes sociales de la Agencia de Regulación y Control Minero. Todos los interesados tenían toda la libertad de hacer todas las observaciones a dicha tasa. De hecho, semana tras semana estamos sacando nueva normativa, tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en la Agencia de Regulación y Control Minero, y pedimos a los interesados, a los peticionarios, que siempre estén pendientes de nuestras páginas web. Viceministro, solamente el dato así exacto por el tiempo, ¿cuánto busca recaudar el Estado con esta tasa? Más que buscar, lo que se necesita es reforzar a la Agencia de Regulación y Control Minero. En montos, una primera aproximación puede ser por encima de los $200 millones que servirá para la articulación intergubernamental. Muy amable. Ha sido el señor viceministro de Minas en un tema fundamental, tema del combate a la minería ilegal a través de estos mecanismos que se vienen implementando. Se abre el catastro y recuerden, a partir de este próximo 1 de julio ya se tiene que pagar este proporcional de la tasa minera con la que se busca fiscalizar y también generar recursos para la propia industria y que crezca acá en el país. Bien, César, pararemos entonces el 1 de julio cuando comiencen con estos aranceles. Ya regresamos, gracias.